Hola, ¿cómo están? Cambiando horario, pero seguimos aquí en el Valle de Lágrimas, no más que ahora a las 12 del día. Así que los invitamos a que a partir de esta emisión, pues estén con nosotros todos los miércoles a las 12. Miren, es fácil porque en Atypical siempre hay algo padre, interesante que ver. Entonces, pues ven el programa de antes y se quedan con nosotros para estar aquí a las 12 del día. Y la maravilla ahora también es que a la hora que queramos podemos ver el programa que nos guste. Así que pues tampoco hay problema. Si ahorita a lo mejor lo están viendo diferido porque a las 12 no les quedaba, pues qué padre, bienvenidos también. Bueno, pues cuántas cosas han pasado en una semana. Vamos a ver, está lo de el ministro Saldívar, que de pronto, pues de un momento a otro, da su mensaje de que ya no quiere trabajar ahí. ¿Será una causa grave la que motivó que el señor ministro Saldívar saliera de la Suprema Corte de Justicia? Y digo saliera porque ya saben que esto lo tiene que aprobar el presidente. El presidente raudo y veloz dijo que sí, que claro, que estaba aprobado. Lo mandó al Senado y en el Senado pues también, o sea, pues ya era cosa juzgada. Y a la media hora salió en una fotografía con Claudia Sheinbaum, nomás que la delató el vestido porque no fue después de que anunciara públicamente su renuncia, sino que después se supo por la ropa de Claudia Sheinbaum, pues que esto ya estaba súper planchado y que lo tenían listo desde hace varios días. Bueno, pues creo que todos ya lo sabíamos, ¿no? En fin, este es un tema complicado. De esto vamos a hablar. También vamos a hablar de lo que pasó con el señor García Harfuch. O sea, de pronto, pues el presidente le da una exhibida a Claudia tremenda. ¿Qué necesidad había de que el presidente la dejara creer, pues que iba a ser su candidato? Pues no había ninguna, le hubiera podido decir no. Pero ¿saben qué? Que a la mera hora, pues a la hora de la hora, pues tanto Mario Delgado como Clara Brugada se plegaron ante el que manda. Y pues ¿quién quedó? Clara Brugada. Y el que manda es López Obrador. Y el otro día, pues comentábamos un grupo de amigos que ahora no vamos a salir dentro de 2 años con que, ay no, pero yo no sabía que Claudia pues era, digamos, una empleada, un títere de López Obrador. Yo creía que ella en el momento en que se sentara y se pusiera la banda, pues ella ya iba a ser la mera mera. Pues no, estamos viéndolo en vivo y a todo color, pues que Claudia Sheinbaum es simplemente una empleada del señor López Obrador que no tiene capacidad alguna de maniobra ni tiene capacidad de decisión. O sea que, pues digo, para que luego no salgan, ¿verdad? Con que es que yo creía que sí, que ella tenía el famoso bastón de mando. En fin, el otro asunto también bastante complicado en esta semana, a mí me da, no sé, lástima, en fin, es lo de Marcelo Ebrard. Después de armar todo este lío de que no, es que yo voy a estar en la boleta del 2024, es que yo voy a ser candidato a la presidencia, bueno, me voy, pero voy a anunciarlo dentro de 3 días, voy a dar una conferencia de prensa para que vean lo que voy a hacer y pues el camachazo. Digo, los jóvenes no saben de lo que les estoy hablando. Pero en la época de Manuel Camacho, su jefe y pues su mentor, pues les quiero decir que Camacho hacía cosas similares. Cuando destaparon a Colosio, decía, no, es que voy a dar una declaración muy importante, nos vemos en una conferencia de prensa tal día. Y total, que llegaba a la conferencia de prensa y no anunciaba nada,
Y finalmente Camacho, igual que Marcelo, Camacho en paz descanse, igual que Marcelo, pues ahora sí que mucho ruido y pocas nueces, para decirlo elegantemente, porque pues no pasó nada. Simplemente creo que tiró por la borda su capital político. Mejor se hubiera quedado calladito, se hubiera visto más bonito, no hubiera hecho el pancho que hizo, el oso que hizo, y ya, y se hubiera doblegado. Miren, es que, ¿saben qué es lo interesante? Pues que tanto Monreal como Marcelo, como, en fin, no se van. La cola es demasiado larga como para que se puedan ir. Entonces, a la hora que les truenan los dedos, pues mejor deciden quedarse y aguantar lo inaguantable, pues para no terminar, vayan ustedes a saber dónde, a lo mejor en la mismísima cárcel, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esas son notas muy importantes el día de hoy para no hablar pues de lo que tenemos como telón de fondo, que es Acapulco, Guerrero en general. Un estado olvidado en donde al presidente pues ya no quiere ni hablar de lo que está pasando. El problema sanitario de Guerrero, el otro día platicaba con una experta en temas epidemiológicos y me comentaba pues cómo el dengue, la falta de medicamentos, pues la fauna nociva, hay muchas ratas también ahorita en Acapulco con todos los escombros, con toda el agua estancada, que es buenísima para que los mosquitos que transmiten el dengue anden por ahí. Bueno, pues con todo esto, pues el horizonte de Guerrero se ve mal. Pero el presidente no va a Acapulco porque él no puede permitir que le vayan a ¿cómo dijo? Ya no me acuerdo ahorita exacto del término, pero en fin, que a él no se le puede criticar ni con el pétalo de una rosa porque no se va a exponer, porque él es el mero presidente. Pero, ¿qué creen? Ha ido 6 veces a Badiraguato. ¿Y por qué será, Pues porque es la tierra del Chapo. Entonces el presidente, pues sí, se ha aventado varias giritas a Badiraguato y las que faltan, porque está, pues, pues contento. Es un pueblo muy importante, muy grande, más de 6,000 habitantes. Entonces no puede ir a Guerrero, no puede ir a Acapulco, pero sí va a Badiraguato. Y todo esto que les he platicado, pues ahora sí que no tiene la menor importancia, porque de lo que se trata este programa es de conversar con un hombre que tiene es muy joven, o joven, vamos a dejarlo en joven, pero que tiene una extraordinaria experiencia política por su formación académica. Me refiero a Roberto Gil Suart. Roberto, gracias. Gracias, Tere. Aquí estaba defendiendo la plaza en lo que llegabas. Una disculpa, me agarró aquí un accidente cerca de aquí, pero ya estamos con Qué mucho bueno, gusto, y me da mucho saludando gusto. a todo el equipo, saludándote a ti con mucho aprecio, como siempre. No, muchas gracias, Roberto. Y a todo el público que nos sigue. Pues mira, bueno, primero, Roberto es abogado, entonces, aparte tiene una maestría y un doctorado en España, en la Universidad Carlos III, aparte con una experiencia legislativa importante, diputado, senador, presidente de la mesa directiva del Senado, en fin. Entonces, pues yo por eso mejor ya me callo, ya no les sigo contando todo lo que les estaba yo contando, y otra vez le damos la bienvenida a Roberto. Al contrario, Gil. gracias, un placer. A ver, Roberto, estaba yo diciendo que qué semanas tan intensas. Primero me gustaría mucho que nos dieras tu punto de vista sobre la salida de Saldívar. ¿De veras tiene una causa grave para renunciar? De esto se ha hablado muchísimo. ¿De veras una persona pues que ya no quiere trabajar en un lugar, la puedes amarrar de una pata y decirle, y ahora te quedas aquí? ¿Y de veras es posible
que abiertamente se muestre un ministro de la Suprema Corte de Justicia afín a un partido político, a un movimiento o a lo que sea? A ver. Todavía en ejercicio, porque el momento en el que él hace públicas sus apoyos, todavía era ministro en ejercicio, porque todavía no se ha agotado el procedimiento que establece la Constitución para las renuncias de los ministros. Déjame hacer un poquito de historia. Esta regla de la causa grave, calificada por el Congreso, viene desde la Constitución original de 1917 y se hizo para 2 cargos, para el presidente de la República y para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque los constituyentes tenían en la cabeza el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Recordaremos que Victoriano Huerta da un cuartelazo, se encargaba de la protección personal del presidente Madero, da un cuartelazo y trata de vestir de legalidad ese golpe de Estado con la supuesta renuncia del presidente y el vicepresidente. Una renuncia que se procesó en el Congreso de la Unión, porque así estaba la regla definida desde la Constitución de 57. Entonces, para evitar un cuartelazo similar, en la Constitución del 17 se estableció esa regla. Son cargos irrenunciables. Pero salvo una causa grave y con un procedimiento que tiene cierta complejidad. Una causa grave, una enfermedad terminal, por ejemplo, un accidente, no sé. Una incapacidad irreversible, alguna enfermedad. El hecho de que pudiera, por ejemplo, tener alguna causa judicial en su contra, algún conflicto de interés relevante, algo que impida ejercer la función. Entonces, la Constitución del 17 le pone al presidente de la República y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el requisito de acreditar la causa grave, y la decisión final de la renuncia se las traslada la Constitución a el Congreso. En el caso de los ministros, primero el presidente y luego el Senado. Porque trata de proteger la función, trataba de que no fueran presionados y que los obligaran a renunciar, y que sobre la base de la fachada de una renuncia en realidad estaban tratando de capturar, manipular y capturar a estas funciones que son relevantes. Oye, un servidor público, director general, jefe de unidad, subsecretario, ¿puede renunciar a su cargo? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque esa función puede ser fácilmente sustituible por el superior jerárquico, por el inferior jerárquico, puede haber nuevo nombramiento, puede haber distintas opciones. Pero ¿qué pasa con el presidente de la República, que lo elegimos cada 6 años con un contexto electoral importante? ¿Qué pasa con un ministro de la Corte que debe cumplir un perfil, no solamente ser docto en Derecho, sino también tener una experiencia judicial, cierta edad, ser imparcial, independiente, que es electo por el Senado de la República por mayoría calificada de 2/3 partes para cumplir la función durante 15 años? Es que acabas de decir algo muy importante, imparcial. Imparcial. Eso es la clave del asunto, ¿no, Roberto? Claro, y por eso también la Constitución protege a esa función. Nadie te puede presionar a renunciar. También tu salario, tu sueldo está garantizado. No te pueden quitar. Durante 15 años tu cargo es inamovible. Tienes una protección constitucional frente, por ejemplo, a la Fiscalía General si te quiere hacer investigaciones a modo. Tienes una serie de protecciones con el único fin de que durante 15 años los asuntos que conozcas los resuelvas con imparcialidad y con rigor técnico, con el rigor de la ley. Déjame interrumpirte en algo, lo del sueldo. Pues tienen que ganar realmente bien, porque un ministro no puede tener otro trabajito, ¿verdad? No puede tener ningún ni maestro universitario. No puede tener ninguna actividad profesional remunerada. Puede dar clases gratis, puede participar en seminarios, puede escribir libros,
pero no puede tener una actividad profesional remunerada. Para que el dinero no sea un factor también que controle. De depresión o de captura. Sí. Y no solamente, también les pagamos a los ministros de la Corte, Tere, les pagamos una pensión una vez que dejan encargo. ¿Por qué? Porque no queremos que durante los 15 años que están en ejercicio se vayan llenando de compromisos. Que le digan a este litigante, mira, te voy a ayudar con este amparo, pero después, cuando yo salga, me vas a hacer socio de tu despacho. Y también se le establecen una serie de prohibiciones, que es aquí donde yo no entiendo la decisión del ministro Saldívar. El ministro Saldívar no puede hacer nada en 2 años. Se lo prohíbe la Constitución. Pero se respeta la ley en este país, yo sigo Roberto. pensando que qué va a hacer. Porque aparte de que está en ejercicio y que no le han aprobado la licencia, durante 2 años, mira lo que no puede hacer. No puede ser diputado, no puede ser senador, no puede ser candidato a la presidencia, por si necesitan uno. No puede litigar. No puede litigar, sí. No puede representar ante los tribunales de la Federación a ninguna persona, empresa o caso. Durante 2 años se tiene que enfriar, para usar esta expresión. Entonces tiene que alejarse de cualquier función. Pero a ver, Roberto, eso es en un país en donde realmente vivamos en un estado de derecho. A mí lo que me preocupa mucho de esto que tú comentas es que pues, en este país no se respeta la ley, hay una impunidad absoluta y el propio jefe de Estado que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución dice que no le salgan con que la ley es la ley. Entonces te pregunto, ¿tú crees que de veras se cumpla, digamos, esta veda de 2 años para el señor Saldívar? Yo también tendría la misma duda que tú, porque yo creo que el ministro Saldívar conoce la Constitución y sabe perfectamente que no hay una causa grave, por lo menos visible, en la decisión que él tomó. No está enfermo, no está incapacitado, no tiene, por lo menos que sepamos, algún procedimiento legal. Lo único que dijo es, yo ya no quiero estar, o como dicen los chavos, ya acabé de estar. Exacto. ¿No? Ya acabé de estar, entonces ya me voy, presento mi licencia por Twitter, por X ya, y aparezco a los minutos en una fotografía con una precandidata a la presidencia. Entonces, que estaba planchada esa reunión desde antes. Muy probablemente la decisión... No, seguro, por la ropa, en fin. Muy probablemente la decisión la tomaron juntos. Pero yo también tengo la misma duda que tú, porque un doctor de la ley, un juez constitucional, el que resuelve en última instancia todos los conflictos, todos los casos jurídicos que se presentan en nuestra sociedad, le da una lectura a la ley, a la Constitución, que nadie más comparte más que él. Causa grave hasta el presidente, y la mayoría, que le va a aprobar ahí su renuncia. Pero la causa grave hasta por sentido común te suena algo grave, ¿no? Algo mucho más importante. Pero hay algo que está tantito peor, bueno, si es que hay algo peor ya de todo lo que estamos viviendo. A ver, Saldívar tenía que salir hasta noviembre del año 2024, exacto. Bueno, ahora el presidente, a los 5 minutos de que renuncia a Saldívar, dice, ¿qué creen que ya tengo una terna? Fíjate, es que es tan ocurrente, tan rápido, tan ágil, su velocidad mental. Los tomó todos por sorpresa, ¿verdad? Sí. Espérame, va a meter uno más, López. Pero luego otro ministro termina. Si López llega a tener 4 ministros de él, así como la señora Loreta Ortiz, como la Esquivel, etcétera. Bueno, la no abogada, no ministra, pero sí ministra Esquivel, etcétera. Pues ya nos hundimos porque nunca va a haber 8 votos. Acuérdense que para decidir un cambio constitucional para anular una ley. Para anular una ley, que ahorita que lo explique bien, se necesitan 8 votos. Son 11 ministros. Si López llega a tener 4 fieles, ya nos fregamos, para mayoría. Decirlo elegantemente. A ver, explícanos eso bonito. Es muy sencillo. Cuando una ley es inconstitucional, la única manera de que esa ley deje de existir es que se reúna una votación de 8 ministros. Entonces, ¿qué significa esto? Que 4 tienen el veto de proteger una ley inconstitucional. Es decir, 4 pueden
hacer que una ley inconstitucional viva entre nosotros. Voy a poner el ejemplo del famoso plan A y plan B de la reforma electoral. Si no se hubiesen reunido 8 ministros, estaríamos ahorita jugando con esas reglas electorales que destazaban al INE, porque se reunieron 8 ministros, esa reforma se cayó. Si hubiese tenido 4 ministros afines el presidente, estuviéramos compitiendo con esas reglas con un INE disminuido, probablemente colapsado, sin dinero, sin facultades, evidentemente desquiciado en sus responsabilidades. Por eso es bien importante lo numérico. Pero más allá de que sea el presidente, Tere, yo creo que la jugada está en el Senado. A ver. Es muy poco probable, creo yo, son mis cálculos, que en el 2024, como resultado de la elección, tengamos un Senado con una mayoría tan amplia como la de Morena. Entonces, el presidente sí le alcanza para sacar cómodamente un ministro, el que suple a Saldívar, con este Senado, pero la va a tener un poquito más difícil con el Senado que resulte de 2024. Ojalá. Yo sí lo creo, por matemática pura. Yo ahorita lo digo por qué. Entonces, no solamente, y ahí también deben de tomar nota entre ellos, ¿no? El presidente logra poner un nombramiento que no le correspondía porque él ya iba de salida. Y lo hace con un Senado que va de salida. En realidad, así está definido el calendario desde la reforma de 94. Le corresponden, en este ínter entre 2 presidentes, con un Senado recién nombrado, había 2 vacantes para que se pusieran de acuerdo los entrantes y los salientes. Que fuera alternante el cambio de los ministros y un presidente no concentrara tanto poder. Nunca terminará controlando toda la corte. Entonces, Felipe Calderón pactó con Peña Nieto la propuesta de 2 ministros y así hemos estado. Bueno, hemos sufrido algunas vacantes por muerte que han acelerado alguna decisión o han roto este calendario. Claro. La renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, que también pues nunca supimos de qué se trató. La causa grave pues era la persecución, ¿no? La causa grave que nunca razonamos como país. Yo creo que lo que debió haber sucedido en ese caso es que el Senado discutiera a profundidad cuál es la causa grave, que defendiera incluso el caso y no debíamos haber tenido esa renuncia, pero ya son harina de otro costal. ¿Qué implica esto? Pues si van a poner de acuerdo presidente saliente con presidente entrante en el 2024, pues ahora el presidente ya tiene una vacante que suplir derivado de la renuncia de Saldívar. Entonces, no solamente es el juego de quién tiene el turno para proponerle, sino con qué Senado haces la votación. Tienen mucho más margen en el Senado actual que probablemente el margen del siguiente. Y lo voy a decir claramente por qué. Si tú te fijas, si se consolidan las 2 alianzas, las 2 alianzas Morena, PT, Verde, contra PAN, PRI, PRD, es muy probable que en muchos estados una alianza gane los 2 primeros lugares y la otra gane la primera minoría. Sí. Entonces eso va a repartir automáticamente el Senado. Lo va a repartir de una manera distinta, porque donde pierda la alianza PRI-PAN, PRD, donde pierda, de todos modos tiene un premio de consolación que es un senador. Sí. Y donde gane la alianza del Estado te lleva a 2 senadores. El hecho de que sean 2 contendientes, veremos qué pasa con MC, pero yo no siento que MC territorialmente pueda, o por lo menos hoy hay que ver cómo se comporta electoralmente la candidatura de Samuel, pero hoy ves fuerte a MC en 2 estados, Nuevo León, Jalisco, probablemente algo en Campeche, tendrá algunas cosas por ahí. Pero las 2 alianzas son prácticamente fuertes en todo el territorio nacional. Entonces, de los estados restantes, de los 28 o 29 que te quedan, entonces ahí va a haber un juego relativamente interesante sobre quién gana el primer lugar y se lleva 2 senadores y quién pierde y se lleva 1. Pero eso es en el Senado. Eso es en la Cámara de Diputados tiene otra lógica. Abróchense los cinturones, ¿no? Tiene otra lógica y depende cómo hagan las negociaciones de sus distritos. A lo mejor tenemos un resultado muy parecido en términos de mayoría absoluta si las encuestas no nos están engañando. Pero el Senado puede repartirse de tal manera que no tengan 2/3 partes por sí o con sus socios y que tengan que pactar los votos para elegir al ministro que va a suplir al ministro Aguilar, que sale en el 2024. Entonces, el Senado es también parte del juego. Pero tú considerarías, Roberto, con tu experiencia como abogado y de tu experiencia política, que sí está en riesgo
el Poder Judicial en general, es que mira, a mí lo de Saldívar también me parece que es ir abriendo espacio, pues para que él, aunque no gane un sueldo, aunque no tenga un cargo, vaya preparando pues esa destrucción del Poder Judicial desde adentro. Y es que es distinto, creo yo no soy evidentemente abogada, pero es distinto que yo planee destruir algo que no conozco a que yo planee destruir algo que conozco por dentro. Es más fácil. ¿Cómo ves eso? Es inevitable, Tere, la lectura de que la incorporación de Saldívar también es un mensaje al Poder Judicial, a jueces y magistrados, a otros ministros de la Corte. Bueno, pues yo me apuesto por esta candidatura, ¿eh? Si las cosas nos van bien, yo tendré poder para salvar, poder para atraer, poder para negociar cosas. Esa percepción de poder es muy relevante. Claro que la incorporación también implica tener a un hombre que conoce el Poder Judicial, que puede crear redes de intereses, puede crear redes de influencia dentro del Poder Judicial que también terminen siendo parte del resultado electoral, ¿no? Es decir, son segmentos importantes que se movilizaron recientemente cuando vino la extinción de los fideicomisos. Es una familia importante, una familia grande. Sumemos a todos los trabajadores del Poder Judicial y multipliquemos por las familias, por sus familias, por los que dependen de ellos. Entonces tienes un sector electoral que ahí está y son personas ilustradas, son personas de formación académica en su gran mayoría, por obvias razones. Entonces, ahí hay también un sector importante que pueda de repente ser receptivo a que a lo mejor puede haber ruta política con la alianza que encabeza Claudia Sheinbaum. Ahora, el otro dato que yo sí creo que es muy cuestionable de la decisión del ministro Saldívar es en el peor momento de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y su partido, el presidente y su partido Morena, en sus dos cámaras. Tan es así que ahí está la extinción de los fideicomisos. En el peor momento, un ministro se separa y hace esa apuesta política. En el peor momento. Eso también es muy cuestionable. No solamente lo de la causa grave y si el procedimiento y si la estética de la fotografía. Oye, en el peor momento del Poder Judicial, un ministro que le debe todo, por lo menos le debe 13 años de su carrera y muchas satisfacciones, la enorme oportunidad, privilegio de servir a México desde ese sitial, pues no le importó un poco eso y dice, pues aquí estoy. En el peor momento me pongo del lado de los hostigadores, ¿no? De los que quieren destruir al Poder Judicial. Y yo sí creo que hay que ver con mucha seriedad esa agenda, Tere. O sea, sí creo que el presidente no le gustan los controles del Poder Judicial. De nada. Y esto no, los controles de nada, pero dice, bueno, yo puedo lograr, yo inhabilito los controles que ejerce el Congreso, ¿cómo, Tere? Gano la mayoría. Yo inhabilito los controles que provienen del federalismo, ¿cómo? Gano mayor número de gobernadores. Yo controlo, limito los controles de los órganos reguladores porque los dejo sin presupuesto o porque los capturo o ni los pelo. Pero para el Poder Judicial, que todavía resiste y ha resistido, y ahí está la prueba de los últimos meses, pues se requiere algo más. Por eso el planteamiento que está haciendo de la reforma judicial, es una reforma verdaderamente perniciosa para el país. Que votemos por nuestros jueces es una verdadera locura. Puede sonar muy, muy sexy, pero democrático. Qué democrático, ¿no? Es como, votemos a ver quién me opera del apéndice. No tiene que ser doctor, ni tiene que ser gastro. Nada, aquí hagamos una elección a ver quién me opera, ¿no? Y a ver cómo sale. O tengo un divorcio y entonces, voy a poner el ejemplo todavía más radical, ¿no? Una persona que está siendo acusada de un delito, que no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado le tiene que proveer de un abogado, un defensor público, y le dice, ¿y usted dónde vengo? Vengo de una rifa aquí afuera. Sí, claro. Yo le voy a defender su libertad, probablemente su vida y su patrimonio, lo que está... Pero la patria potestad de sus hijos. ¿Y de dónde salí? Aquí hubo una rifa, ¿quién? A mano alzada y yo gané.
Entonces yo gané, oiga, ¿y usted qué sabe? Pues no se preocupe, pero la rifa fue bien ganada. Fue limpia. Y ya en términos, digamos, más profundos, el hecho de que pensemos en jueces, magistrados, ministros de extracción popular implicaría rodearlos de unos intereses, compromisos inconfesables. El que paga la elección de un político manda sobre el político. Claro. Y por eso el sistema electoral tiene tantas restricciones y tantas cosas, y ahí están todas las historias de tragedia de lo que significa el dinero en la política. Ahora, el que te moviliza los votos también manda. Entonces vamos a tener literalmente a partidos políticos buscando sus jueces de preferencia, sacando a votar gente para controlar al juez. Y haciendo campaña. Con todo lo que eso, los riesgos que implica. Además, Roberto, en un país en donde pues, el narcotráfico domina ciudades, estados, y se va adueñando cada vez más pues, de posiciones políticas, incluso de un agradecimiento popular a lo que ellos hacen. Imagínate que los jueces penales que combaten delincuencia organizada se puedan escoger en elecciones organizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, o el juez penal que le toca a Iraguato, pues que sea el juez penal que se votó en una elección manipulada por el crimen organizado. Que por cierto ya no está tan lejos eso. Ya hay alguna evidencia, clara evidencia en procesos electorales locales anteriores, Michoacán, Tamaulipas, donde la mano del crimen organizado se vio, lo dicen los funcionarios electorales. Ahí está también ese riesgo latente. Por eso el Poder Judicial, por definición, desde tiempos inmemoriales, desde los inicios de la civilización ilustrados, el Poder Judicial era un estamento que estaba alejado de las pasiones políticas. Era el estamento del conocimiento técnico, del conocimiento basado en la ley. La ley la hacía el Congreso, el Parlamento, y allí la ley era resultado de negociaciones, equilibrios, razones, debate. Pero una vez puesta la ley por una mayoría, una vez puesta la ley, había que buscar el mejor intérprete. El intérprete que sustituyera las pasiones que dieron origen a la ley por esa razón técnica que está en la ley. En fin, estamos regresando 200 años o más, ¿no? O más. Sí. Bueno, pero a ver, Roberto, es que la cantidad de factores que hacen que avisoremos un proceso electoral en junio del 24 muy complicado, pues a mí me abruma. Ayúdame a ver si debemos de estar abrumados o no. Mira, por una parte, la decisión del presidente de dejar amarrado todo lo que puede, o sea, de que no haya espacio de maniobra, digamos, para su sucesor o sucesora. Me da igual que sea Xóchitl, no me da igual, yo quiero que sea Xóchitl, pero a lo que me refiero es, sea Xóchitl o sea Claudia, el presidente tiene ya como un cerco alrededor de su gestión. Va a tener que respetar pues, lo que está sucediendo en el Poder Judicial. Va a tener que asumir una deuda para el país también muy fuerte. Va a tener también que respetar todas las prebendas, concesiones que le ha dado al poder militar, a la Sedena, a los marinos, etcétera. En fin, y podemos seguir. La Guardia Nacional, pues finalmente en 2018 tendrá, sí, ¿no? 28. Sí, claro. Debe regresar ya estoy en... Sí, pero corría a partir de ese momento. Exacto, sí. 19. Tendrá que asumir ser mando parte civil. Lo dudo muchísimo. En fin, yo creo que deja muchos compromisos para que quien sea, disque, en caso de ser Claudia, yo digo disque, la presidenta de México, pues realmente estamos un poco condenados a seguir esta ruta que el presidente tiene. ¿Quién le va a decir a los militares, oigan, pues ya váyanse a sus cuarteles? Que si no podíamos resolver esa discusión cuando se trataba solo de seguridad, ahora que se trata de seguridad, contratos, obras, va a ser aún más difícil. Y si hay 4 ministros de ellos, ¿quién va a poder defender al Poder Judicial? Por eso te digo,
¿Cómo ves esto? Y le sumaría algunas cosas. No, pues cómo no. Le sumo, por ejemplo, la relación tensa, compleja con Estados Unidos. Va a tener también elecciones presidenciales en el 2024. Quién sabe quién gane. En una de esas, en una de esas gana Trump y eso nos regresa a ciertos momentos donde pues, México era la piñata de moda. Segundo, la situación de las pensiones, que en el 27 tendremos ya a una primera generación de la reforma 97 que puede exigir sus pagos pensionarios y eso también va a estresar las finanzas públicas. Los hoyos financieros, ya lo decías de la deuda, pero yo también veo hoyos financieros a nivel estados y municipios que no han tenido dinero, pero se han estado indisciplinando en muchos sentidos, adquiriendo deuda de corto plazo. Ahí podemos tener muchos problemas también, las pensiones de las universidades, de los policías, presión del federalismo fiscal o hacendario. Y una cosa que parece, digamos, parece accidental, pero todo el mundo pensamos en algún momento que López Obrador se había hecho la revocación de mandato para intentar reelegirse. Ajá. Yo después de pensar mucho esto, creo que es al revés. Ese es el bastón, el garrote para controlar al próximo presidente. Porque si no le gusta, en caso, que yo espero que no gane esta señora Claudia, en caso de que gane, pues a los 2, 3 años le dice... Es un garrote bastante fuerte. Y déjenme usar esta imagen, ¿no? Pues Andrés Manuel entrega la banda presidencial, se va a su hamaca ahí en el rancho y frente a una administración que va a tener que ser impopular, porque van a tener que hacer cosas que son necesarias. De entrada, creo, una reforma fiscal. ¿De qué profundidad? Pues no lo sé, pero debemos cubrir algunos hoyos financieros. Claro. Vamos a tener que resolver el tema de la seguridad de alguna manera. La violencia se está incrementando, no se ve cómo pararla. Y luego ya le vamos a otros problemas que habíamos mencionado. Pero entonces vas a tener una administración impopular, que va a tener que ir rompiendo o dándole seguimiento o continuidad, o va a tener que ir rompiendo para tener su propia identidad. Así funcionan los cambios de sexenio. Pero yo no creo, Yo creo que ella se va a doblegar y ella pues es muy obediente, pues por eso la escogió. Ahora, dice, no, es que Claudia tiene un gran carácter. Oye, ahorita lo de García Harfuch me parece que es una muestra evidente de que el presidente la quiso sacar a balcón. ¿Por qué no le dijo antes? Oye, Claudia, ¿sabes qué? No va porque Clara, pues quiero que sea... Finalmente es eso. A ver, ¿qué idea tienes tú? Yo creo que lo que revela, y tengo una lectura, digamos, contraria a esto de que le pasó el bastón sin mando. Yo creo que revela otro problema más profundo, Tere. Que Morena es un verdadero desastre. Que Morena no es un partido político. Es el comité de campaña de López Obrador que no se ha convertido totalmente en el comité de campaña de Claudia Sheinbaum. Y entonces estas tensiones que estás viendo tienen que ver con los acomodos naturales de un recambio de poder. Nadie le levantaba la ceja a López Obrador. Hoy todos se levantan las cejas unos contra otros, porque no. Ahora empiezas a ver pues, el amago de Marcelo, que al final Marcelo no se fue, los grupos en la Ciudad de México cómo se dividieron, se ve que están tan tensos con la posibilidad de perder la Ciudad de México. Y déjame decir una cosa sobre el proceso interno de la Ciudad de México. Pues de pronto sacaron de la chistera a un candidato que no le fue nada mal, Lo de Omar, pues es una irrupción. Bueno, pues ganó la encuesta. Ganó la encuesta, 40 puntos. Y ya tienen a un candidato, no sé si lo van a acomodar en el Senado, pero ya apareció un actor que hace 3 meses no estaba. Y que además en el diseño de Morena trataba de conquistar el electorado de clase media que hoy puede tener una propensión más hacia ser opositor. Pero te apareció un cuadro, No, pero sí, eso, mira, eso no tiene... A mí lo que me llama la atención es que ganando la encuesta, teniendo posibilidades quizá de hacer un mejor papel que Clara Brugada, pues el presidente dice no y exhibe que el que manda es él. La elección, mira, hubiera podido ser Winston Churchill o quien quieras,
quien tú quieras, un gran estadista, político o nada. Pero lo que quedó muy claro es que el que manda es López. Y eso, para Claudia, yo creo que sí la debilita. Todo esto de lo que estamos hablando, Saldívar, lo que ya dijimos, sus viajes a Badiraguato, los militares, en fin, pues a mí me hace ver pues, que es una persona pues, que tiene una enorme debilidad política y que todo el poder se concentra en López. Yo no quiero votar por una persona así. No. Y que también el presidente no está dispuesto a entregar los resortes del poder. Y la revocación de mandato encima. Ese es el siguiente resorte. Exacto. Pero el presidente acomoda sus fichas y las acomoda dejando muchos heridos, ¿no? Lo que pasó en Tabasco, por ejemplo, la candidatura, nadie puede dudar de la cercanía de May con Andrés Manuel, pero pues los grupos que quedan ahí lastimados, pues ahí habrá saldos. Pero Adán Augusto calladito se ve más bonito, y Monreal calladito se ve más bonito, y Marcelo calladito se ve. ¿Quién ha tenido, digamos, el vigor de desafiarlos? De decir rompo. Nadie, Roberto. Y yo creo que es que las colas están un poco sucias. Digo, perdón por el término tan feo, ¿verdad? Disculpen. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué le tienen tanto miedo? No, probablemente sea las colas. Sea ese miedo. Pero también, ¿por qué no? Y con un poquito de autocrítica, ¿no será también que las rupturas tienen que ver con incentivos? ¿A qué voy? ¿Qué pasaría si en la oposición se viera un poquito más movida la cosa? Hijo. ¿No sería que probablemente hubiera acelerado decisiones en Morena? O sea, no lo especulo, pero probablemente Marcelo agarró una tablita y dijo, a ver, opciones, razones a favor o en contra. Me voy, pues ¿a dónde me voy? Pues sí, pero ¿y si no ganan? Y a 20 puntos, ¿y cómo me acomodo? ¿Y cuánto? A ver, me quedo, pues pacto, etc. A lo mejor también es un balance de costos, bueno, es que y beneficios. Que dices de que despierte la oposición, a mí me urge. Yo todos los días digo, Dios mío, con todo lo que hemos hablado hoy, Roberto, y que tú nos has explicado tan elocuentemente, yo lo que digo es, ¿por qué no aprovechar todas esas debilidades en este momento para de veras crecer? Y hay muchas debilidades. Yo tengo todavía una preocupación, es la de corto plazo. Creo que todavía no se ha amalgamado bien la alianza opositora. Por un lado siento esta sensación de que hay que dejar los partidos en la esquinita, ¿no? Los partidos entre menos cerca, mejor. Fuchi. Oye, pero sin los partidos no se puede hacer nada. Entonces ahí andan con que sí y con que no. Luego, en el reparto de candidaturas no se terminan de poner de acuerdo. Ahí están los retrasos en la candidatura de la Ciudad de México. Morena ya tiene candidatos en todos los estados. Sí. La oposición, pues ahí anda batallando, anuncia uno. Ayer dijo Taboada que hay panero, que en enero, y dices, no, estamos hundidos, por favor, ya. Enero con el desgaste, y yo sigo diciendo, mientras otros caminan, ¿no? Porque mientras el sentido de oportunidad en política es importante. Claro. Ya vas a tener un candidato en Tabasco, por ejemplo, o en Chiapas, que va a empezar a hacer alianzas, va a empezar a hacer acuerdos, va a empezar a hablar con líderes, va a empezar a definir su discurso, su equipo, hacer campaña, por más que no se permita ahorita. Pero tienes al partido oficial. Ya se va a permitir a partir del 20. Por las precampañas, las precampañas. Sí. Y mientras tanto en otros lados andamos batallando un poco para ponerle orden. Entonces, a nosotros nos dijeron, me refiero a los mexicanos y los que incluso tenemos simpatía por los partidos de la alianza. Oigan, a ver, vamos a hacer un método innovador, ciudadano, que encuestas y que una jornada electoral. Y nada. Pues no pasó nada.
y entonces salió una candidatura, pero luego se atascó un poco en la relación con los partidos, y ahorita la alianza opositora está empantanada en las decisiones de los estados, y ya me imagino las grillas para escoger diputados, senadores, presidentes municipales. No. Entonces... Es que son 20,000 puestos de elección popular, ahora multiplícalos por los intereses de ¿cuántos? De 6, y más los partidos locales. Los partidos antes, cuando iban solitos, pues el PAN repartía sus 20,000, el PRI sus 20,000, que el PRD sus 20,000. Ahora tienes que entre todos, los tres, hay que ponernos de acuerdo en 20,000. Pues tiene su dificultad. Entonces ahí veo yo creo que una parte, no sé qué tan importante, pero una parte de que no haya habido una decisión del lado de Morena tuvo que ver con que de enfrente no se veía algo atractivo para ellos. Dijo, a ver, si Marcelo hubiese visto, especula, que dice, a ver, la alianza está abierta. Y además, pues a lo mejor somos competitivos. Y a ver, si le metemos a MC, bueno, a eso sí brinco, ¿no? Porque eso me puede dar una posibilidad de triunfo. Oye, la MC por un lado, la alianza por el otro, cerrada la puerta. Tienes mucha razón, pero creo que es mi punto de vista. Creo que el análisis que haces es correctísimo, en fin. Pero yo digo que además hay un ingrediente adicional. Nunca se van. Aunque hubiera sido competitivo, aunque hubiera habido la oportunidad, siento que los lazos ahí son tan poderosos que impiden que personas... Yo creo que Monreal es un hombre inteligente, creo que Marcelo también es un hombre inteligente. Sin embargo, hay algo más, hay algo ahí, yo creo que muy profundo. Mira, yo soy psicóloga, entonces a lo mejor ya le estoy echando la psicologiada al asunto. Pero Roberto, a ver, antes de que nos vayamos... Quizá no le aprendieron el mayor atributo, a mi juicio, de López Obrador, la audacia. López Obrador se sale del PRI y se mete al PRD. Se sale del PRD y les funda Morena. Y esas audacias de Andrés Manuel, que no las tiene cualquier político, probablemente explican que sea presidente de México y sea este presidente de México con tanto poder. Yo creía que me ibas a decir la falta de lealtad, bueno, pues porque se parece, ¿no? Pragmatismo, si quieres, para no decir la audacia. Pragmatismo, o no sé, pero Andrés Manuel se va del PRI en la bola del 88. ¿Estás de acuerdo? Sí. Gobernó el PRD durante mucho tiempo. Cuando al PRD ya le empezaba a voltear espaldas, dijo, ahorita voy por un partido. Sí, exacto. ¿No? Sí, y los desfondó. Entonces, digo, esa capacidad de adaptación que es consustancial al hombre político o a la persona política, no la desarrolló nadie del entorno de López Obrador. Por eso andan ahí atrapados en sus propias decisiones. Marcelo pudo haberle competido la candidatura presidencial a Andrés Manuel hace... Pero creyó en la palabra de López. Pues y bueno, ahora ya todos... Yo siempre lo supe, perdón que lo diga, pero yo nunca he votado por ese señor ni nada y me dio miedo cuando lo conocí. Pero todos hemos sabido que es un mentiroso profesional. Entonces... Y aparte es un traidor, no tiene lealtades. Marcelo le dice, no, pues vas tú, pero luego voy yo, y le dice, perdimos. O sea, ¿cómo ves, Marcelo? Perdimos. Y así con todos, con Claudia también ahorita, con Harfuch. Ay, Claudia, perdimos, ¿cómo ves? Es que, ¿tú crees que eso que es Morena, movimiento, intereses, lo que sea, se mueve sin la voluntad de López? No. Claro que no. Si López dice, no le hagan esto en el estadio a Claudia diciendo, y gritemos todos, unidad, unidad, y todos, ya ganó Clara. O sea, eso es algo que está tramado por una mente maquiavélica que no quiso meter nada en que se controlara Roberto. O que perdiera el control. O que perdiera el control. O sea, está complicado, ¿no? Sí, no, digo, si estuviera fácil no estaríamos aquí especulando, mi querida. A ver, tenemos un angelito aquí que se llama Dalia. Es la niña más bonita de Atypical. Teresita, pero además la más inteligente.
Teresita, no es cierto. Tú eres Sí, la más cierto. bonita e inteligente de todas las mujeres. Exacto, estoy de acuerdo. A ver, ¿qué dice el público? A Dalia? ver, Teresita, tenemos un par de comentarios. María del Carmen Espinosa dice, buenos días, siempre es agradable verte y oírte. Los temas son muy interesantes y los presentas con gran altura. María Gracias. Muñoa comenta, paisano, tienes que lanzarte como gobernador de Chiapas. Ándale. Mi paisana. Es que ya saben ustedes que Roberto Gil es chiapaneco y ahorita ahí se urge de veras un buen gobernante. Perdón, dale. No. Sonia García comenta, saludos a Roberto Gil, siempre es un gusto escucharlo bien preparado y hablando claro. Alberto gracias. Flores nos manda una aportación, muchísimas gracias. Gracias. Y Magdalena Mireya García comenta, está de terror, se fijan, Morena se distingue porque tienen caras de demonio, no pueden ocultar la oscuridad de sus almas. Es el maleficio. Yo dije que el verdadero maleficio no es la novela ahorita con Colunga, sino el verdadero maleficio es el de AMLO. Les hizo el maleficio, pero a un chorro. A ver, Roberto Gil, te vas a preparar, eres un hombre afortunadamente joven. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser gobernador de Chiapas? No tengo derecho a mis paisanos a pedirle su voto. Pero, ¿por dónde vas? A mí me gustaría, Tere, regresar al Congreso, regresar a la vida parlamentaria, pero también estoy midiendo tiempos y posibilidades. La alianza genera tráfico en las candidaturas y hay que también ser, digamos, sensible a esos acuerdos políticos y a esas dinámicas. No, yo si tuviera algún regreso sería al Congreso. Me gusta la vida parlamentaria, Diputado, la conozco. ya has sido senador, ya has sido senador. presidente de la mesa directiva. En el Senado, en el Congreso puedo decir que he sido todo, Tere. He sido desde pasante hasta presidente de una de las cámaras. Me formé yo ahí, creo que conozco la vida parlamentaria, me gusta. Creo que el siguiente Congreso va a ser muy importante para estabilizar la vida institucional, porque de eso no hablamos, de la desinstitucionalización del país. Y hay que reponerla toda. Que es otra desgracia que va a enfrentar quien llegue. Tenemos un país que el 90% de las compras públicas son por adjudicaciones directas. Los órganos internos de control no existen. Bueno, y las regadas del INAI también, estos cuates se fueron al table dance, viendo que cualquier cosa que cometas, un pequeño error que cometas, pues es magnificado por el presidente. Y le da la razón. Sí, y es terrible. Y le da la razón al presidente a este discurso de los privilegios, a estos discursos del divorcio de los políticos con los ciudadanos. Sí. Que son rateros, que los corruptos, que Que no respetan al pueblo. En fin, todas esas cosas le dan la razón. Bueno, pero entonces lo que tú quieres es regresar al Poder Legislativo, Roberto. Me gustaría regresar al Poder Legislativo. Pues ojalá. Estoy viendo cómo y por dónde, ya ves que luego hay tráfico. Pero bueno, se pone duro el semáforo. Yo creo que un hombre como tú tiene todo para conseguirlo. En medio de las grillas, los intereses, las intrigas. Espero que llegues, Roberto. Yo creo que eres un hombre con una experiencia y una formación que es el tipo de personas que yo quisiera que estuvieran en el Poder Legislativo. Oye, Dalia, ¿y a dónde pueden donar? Porque si no, Carlos Alarraqui me mata. Me regaña. Es cierto, Teresita. Las aportaciones son muy importantes. Recuerden que las pueden hacer a través de GoFundMe, de Banca Meifel o también a través del Superchat. Puede ser la cantidad que ustedes quieran. A nosotros nos ayudan muchísimo para seguir creando contenido para todos ustedes. Y también recuerden que suscribirse, darle like a este programa para alcanzar a más personas y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Muchas gracias, Dalia. Te queremos. A ver, Roberto, pues ya, ahora sí ya se nos acabó el tiempo, pero dime, fue rapidísimo. ¿Cómo ves el proceso electoral del 24? Ya con esto nos vamos a tener que despedir. Yo tengo mucho miedo. Tengo miedo, fíjate, de que si pierde López Obrador, que lo espero con ansia loca, o sea, y Morena y sus candidatos, me da miedo qué podría pasar
con los militares, para decirlo abiertamente. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo empiezo por ahí. Yo creo que los militares tienen un altísimo grado de institucionalidad. Va a ser difícil persuadirlos de que esas funciones que han adquirido no les son propias. Porque al final de cuentas el control del presupuesto es la manzana envenenada para cualquier grupo de personas, para los burócratas, para los militares, para quien tú quieras, para los empresarios. Hay que hacer un trabajo de pedagogía política y un trabajo político muy fino con los militares para poder repensar cuál debe ser la función de los militares en un país del siglo XXI. ¿Todavía? Yo creo que sí, si la sucesión decanta nuevos diálogos, nuevas reflexiones con el ejército. La alianza debe tener una posición muy clara con respecto al papel que cumplen los militares en nuestra vida pública. Yo no lo he escuchado todavía, pero sí debemos empezar a hablar de secretario de la Defensa y de la Marina Civil. Sí debemos empezar que la administración deba estar en manos de los civiles, los militares y los marinos a las decisiones operativas. La administración debe estar en manos de la administración civil. Estamos viviendo un proceso, Roberto, muy parecido al de Venezuela. Si tú ves ahorita la administración del gobierno de Maduro, vas a ver que hay un sinnúmero de posiciones que están ocupadas por militares. Y en las dictaduras más, digamos, prominentes del mundo, comienza a pasar eso, y yo lo que veo aquí es una presencia cada vez más importante de los militares. La historia y la experiencia reciente, los últimos 50 años, nos dicen que una manera de tomar la lealtad de las fuerzas militares, las fuerzas armadas, es dándoles privilegios, sobre todo empresariales. Darles posiciones que corresponden a los civiles, pero darles espacios donde se generan arbitrajes sobre los recursos. Eso lo dice la experiencia. Ya hay casos como Venezuela, Turquía, en algún momento Argentina, Polonia, Hungría. Es parte de un diseño. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo y no cejar en el empeño. Creo que la alianza debe hacer un planteamiento de una nueva relación para unas Fuerzas Armadas del siglo XXI. Pero ya están tardando, esto ya se tendría que estar hablando de esto. Y Roberto, hablarlo directamente, sí, y convocar a los militares a abiertamente, pensar con ellos el papel que deben de cumplir. Yo soy de los que creen que debiéramos pensar que México tiene que participar de manera mucho más intensa con el mundo en la defensa de ciertos valores, y eso también pasa porque nuestras Fuerzas Armadas interactúen con otras Fuerzas Armadas de otros países, en misiones de paz, en organismos internacionales, para que vayan de alguna manera entendiendo que el papel no es el papel de administrar Tres Bocas ni de construir el Tren Maya. ¿Tres Bocas? Dos Bocas. No, es que ya ha costado tanto. Si fueran 5. Es que ha costado tanto, pues sí. Sí, entonces, pero bueno, yo creo que ahí pasa por redefinir la relación con él. Pero para contestarte rápido la pregunta, yo creo que se tienen que hacer 5 cosas para el 2024. Primero, muy importante, hay que definir una visión de país. Y esa visión de país no necesariamente tiene que reivindicar el pasado. Muchas cosas en el pasado se hicieron mal. El lastre de la corrupción, las violencias heredadas y las desigualdades nos tienen aquí en parte. Una visión de país tiene que ir más allá de esa reivindicación nostálgica de un pasado que no existió nada más que para las mentes de algunas personas. Y una democracia que falló en la desigualdad. Falló, y una democracia que tampoco le dio el poder a los ciudadanos. El poder estaba expropiado en una clase política que en muchos momentos le dio la espalda a la gente. Una visión de país. Segundo, hay que restablecer la conciencia de que los partidos son importantes. No existe una democracia sólida, vigorosa, sin partidos políticos. Así es. La pluralidad se canaliza a través de partidos políticos. Alianza con la sociedad civil, más participación de la sociedad civil, mucha organización ciudadana a nivel territorial y, claro, buenos cuadros. Buenos cuadros como candidatos, buenos cuadros en el equipo que asesora las campañas. Y honestos. Honestos, profesionales, técnicos que tengan historia, que le hablen a la gente como le tienen que hablar, con claridad, pero también que no simplifiquen los problemas. Una cosa es hablar con claridad y otra cosa es simplificar los problemas. Bueno, aquí nos da cátedra todos los días
el señor López, ¿verdad? Roberto, ya nos tenemos que ir. Oigan, de verdad se me fue rapidísimo el programa, qué interesante escuchar a Roberto Gil Suart. Aquí el equipo lo sintió más difícil que una mañanera. Lo sintieron más mejor, ¿verdad, niños? Sí. Una mañanera. Sí. Pues ahora vamos a darle el aplauso. Una mañanera en cámara lenta. Roberto, muchas gracias, de veras gracias. Gracias a ustedes. Valle de Lágrimas, aquí volveremos la semana entrante con otro invitado inteligente, interesante y con un punto de vista de Atypical TV. Muchas gracias. Bye. Gracias. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV es la carta más corta que he escrito desde que escribo cartas de Alasraqui, más de 14 años. Les explico. Lo que quiero que vean en esta carta es un reportaje sobre el plan de gobierno que tiene la Titina Sheinbaum en caso de que gane ella la presidencia. Es un plan de gobierno que da miedo. Es un plan de gobierno que ya escribió Morena, en la cual quieren desde hacer una nueva constitución para que verdaderamente nos convirtamos en un país socialista y de mano dura. Por eso no quiero escribir carta. Quiero que le pongan muchísima atención a este video y si están en radio que escuchen el audio para que se convenzcan el daño que le quiere hacer Morena a nuestro país. Corre video. Morena ya tiene un plan para continuar la destrucción de México en el periodo 2024-2030, porque creen que Titina Sheinbaum ganará la presidencia. Por ello, los ciudadanos libres debemos estar más alerta que nunca, porque ya están revelando su peligroso proyecto para acabar con la democracia y las instituciones del país. Una parte ya se encuentra publicada en línea y además el periodista Salvador Camarena tuvo acceso a una versión más detallada. Para empezar, Morena quiere eliminar la constitución vigente, la de 1917, y convocar a un Congreso Constituyente para crear una nueva, con base en su ideología caduca y obsoleta. Obviamente la oposición no tendría cabida en dicho Congreso o tendría una representación testimonial. El plan de Morena contempla una reforma judicial de la que ya han hablado AMLO y Sheinbaum, para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Es decir, la justicia quedará en manos de quienes sean elegidos por el dedazo de López Obrador. Además, planean suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y crear en su lugar una sala más dentro de la Suprema Corte para supuestamente ahorrar recursos. La reforma política que proyectan reduciría significativamente los poderes, facultades y presupuesto tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral, pilares de la democracia por décadas. Asimismo, Morena quiere que los partidos políticos se financien solo con aportaciones de sus militantes y que haya revocación de mandato en los 3 niveles del Poder Ejecutivo, federal, estatal y municipal, así como en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Además, las huestes de AMLO planean la extinción, readecuación o relocalización constitucional de los organismos autónomos y descentralizados, es decir, ya avisaron que van con todo para destruir al INE, además de órganos como el INAI, el INEGI, el Coneval o incluso el Banco de México. El plan morenista también incluye una reforma de medios, con el ambiguo objetivo de fortalecer el modelo de medios públicos, supuestamente incluyendo el establecimiento de derechos digitales y la democratización de Internet. Incluso contemplan crear una institución pública de verificación de información, fact-checking, para supuestamente combatir la desinformación. Además, las mañaneras seguirían y se institucionalizarían, de acuerdo al proyecto En Poder de Salvador Camarena. Los documentos que la llamada 4T ha hecho públicos incluyen una lista de nuevos impuestos para el próximo sexenio, para las grandes herencias, las ganancias de empresas y las grandes fortunas, nuevos impuestos para viviendas abandonadas y latifundios improductivos. Además, son claros cuando señalan que buscan suspender el pago de la deuda externa, lo que provocaría una crisis muy grave.
La obsoleta ideología de Morena plantea que el próximo sexenio se consolide el papel del sector público como actor central en sectores como el de la energía, las telecomunicaciones y la creación de infraestructura, es decir, invertirán en más proyectos inservibles y la iniciativa privada tendrá las puertas cerradas para innovar en estas áreas. Siguiendo su ruta populista, el proyecto que Sheinbaum hará suyo proyecta más aumentos al salario mínimo, con la falsa promesa de que no impacten en la inflación. También los de Morena van por una reforma de pensiones, poco clara hasta ahora, pero que busca que se garantice un retiro digno a los trabajadores. La 4T planea seguir repartiendo dinero a diestra y siniestra para sus clientelas, y por ello proyecta que el próximo sexenio se instaure lo que llaman salario patriótico universal para la población de 15 a 29 años. Además prevén que continúen y extiendan los programas del bienestar, como Sembrando Vida, Bienestar para el Campo, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bien Pesca y Precios de Garantía, que han presentado múltiples casos de corrupción. La siguiente administración de Morena seguirá con su irracional política de prohibir alimentos transgénicos, los cuales tienen cosechas con mejor rendimiento y tardan más en caducar. Incluso, el proyecto ya señala cuáles serán las megaobras de Titina: la segunda etapa del aeropuerto de Santa Lucía, el Chaifa, el ferrocarril interoceánico, además de la construcción de una nueva refinería para consolidar la autosuficiencia en hidrocarburos. Sí, la refinería de Dos Bocas no produce ni un litro de gasolina y ya piensan construir otra. Y en materia de seguridad, Morena va por la profundización de la militarización del país. Quieren otorgarle más poderes a la Guardia Nacional, la cual quieren que regrese a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de ampliar el ámbito de empleo de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo Federal para el desarrollo nacional y el bienestar de la población, lo que sea que eso signifique. Ese es el país de horror que nos espera si Sheinbaum gana la presidencia en 2024. Sin embargo, los ciudadanos y partidos políticos libres impulsaremos con todo a quien representa la esperanza de un mejor México. Xóchitl Gálvez. Detendremos juntos a Morena. Familia Tipical, estos son los hechos. Los hechos no mienten, son simplemente hechos. Y quiero nada más que viralicen este video entre todos sus seres queridos y sus conocidos para que se den cuenta de la atrocidad que sería vivir en un país gobernado por Titina Sheinbaum y por una mayoría de cerdos de diputados y senadores de Morena. Espero que se concienticen y se viralice este video. Gracias.